Queridos hermanos, hoy nos cuenta el Evangelio un tema donde se nos descubre el corazón de Cristo nuestro Señor. Y es que el Señor había mandado a los apóstoles y discípulos a predicar por los pueblos donde pensaba ir Él. Y entonces, pues, les había dado también no solamente la tarea de que predicasen, sino también les había dado poder para expulsar demonios y poder para curar enfermos y muchos poderes que se había dado el Señor a ellos. Uno que no ha recibido ese poder no tiene derecho ninguno a decir, que yo tengo derecho a... Usted no tiene derecho a nada. Usted no tiene derecho a nada. Lo da el Señor porque le da la gana a quien quiere. Esto es un tema que hoy, con tanto derecho y tanta napia, pues resulta que no somos capaces de reconocer que no tiene uno derecho a ser sacerdote. Ni siquiera el que os habla. Yo no tengo ningún derecho. Ha sido una gracia. Por cierto, que nada de una energía cósmica positiva que ha venido y me ha entrado por un ojo y después por el otro y salió, se metió por un oído, después por el otro y todas esas cosas. Nada de eso. Es una gracia que Dios da a quien quiere con una misión. Él, que es el que hace al hombre, es el que da y reparte los dones según su voluntad y los da con una intención concreta para que se haga una tarea, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, el tema este de que yo no tengo derecho, porque si no empezamos aquí las mujeres, nosotros las mujeres también tenemos derecho a ser sacerdotes, ¿no? Pues no, ¿está la cosa entendida? No tiene usted derecho ninguno, ni los varones tampoco. Entonces, ¿por qué escoge el Señor solo varones? Por una razón muy sencilla, porque le da la gana. Usted no es libre, pues Dios no es libre para disponer de lo suyo como quiera. Y pone también las condiciones que quiere, ¿sí o no? Pues deje ya de estar dando la lata, hombre. Yo tengo derecho, porque yo tengo derecho. No la sacas de ahí, ¿qué vamos a hacer? Este feminismo imbécil que no reconoce que el ser mujer es un don también. Yo tengo derecho a ser mujer. ¿Qué? Oiga, don Rafael, que usted es un hombre. No, pero yo tengo derecho a ser mujer. Usted no tiene derecho a ser mujer. Usted ha sido creado hombre. ¿Lo han entendido? No puede ser usted, con 54 años, una niña con tirabucenos, con 6 años y jugando con niñitas. Esto es un hombre. Tome usted la responsabilidad de reconocer lo que es, porque las cosas son como son. Usted no es un pez, usted no es un pedrusco, usted no es una rata, usted no es un perro. Esas cosas, en los cuentos esos que nos cuentan, pues puede ser que... Había una vez un niño que fue encantado y se hizo como un sapo. Muy bien. Para el cuento está bien, para el cuento, pero no para la realidad. Por lo tanto, nosotros estamos en la realidad, no estamos en el cuento. Pues, bueno, vaya. Lo que estamos aprendiendo hoy. Que yo no tengo derecho a ser sacerdote. Pues no. Y los discípulos y apóstoles. Eligió el Señor a quien quiso. Ya está, la única razón que tiene el Señor de la elección es su propio querer. Uno podría decir, pues podía haber acertado mejor porque le salió un Judas. Estaba dentro del proyecto de Dios, no sabemos los misterios de Dios, pero estaba también todo eso dentro del misterio de Dios. Entonces no quería a Judas, hombre, claro que sí le quería con ternura, porque Dios, si no le hubiera amado, no le hubiera elegido.
Lo que pasa es que los hombres muchas veces nos hacemos indignos de la elección de que somos objeto por la decisión libre que tomamos, porque ponemos nuestra libertad en un terreno equivocado, en un sitio incorrecto, donde no tiene que estar. Y de ahí se derivan un montón de males, un montón de desaciertos, de sufrimientos, y vamos sembrando sufrimiento a troche y moche, no solamente contra el Señor, como en este caso que le crucificaron, sino que para él mismo, que se ahorcó, se condenó. Eso yo no sé. Ahora sí te puedo decir una cosa, a mí no me gustaría estar en la piel de Judas Iscariote, ¿eh? A ti sí, te da lo mismo, pues allá tú. Por lo menos no me gusta nada la figura de este hombre traidor. El traidor, le llaman así, la palabra de Dios le llama el traidor. Pues mire usted, no me gusta a mí ser traidor. La traición, eso es un mal tremendo, porque es abusar del que te da la confianza hasta utilizar todo en contra del que te quiere, el que te ama y el que te elige. A mí me parece una cosa terrible. Entonces, el Señor eligió a quien quiso, le da poderes. Y no los eligió porque fueran todos iguales, todos guapos, todos inteligentes, todos con una gran sensibilidad artística. Todo. Eligió al que quiso. Mirad, es como vosotras. Vosotras sois de un padre y una madre, de una nación, y tenéis unas sensibilidades, otras tenéis complejos, timideces, absurdidades, porque el hombre, como es un ser absurdo, pues es absurdo. Y luego, pues, hace tonterías. Muchas tonterías. Claro, hay que hacer las menos posibles y los mejores aciertos. Pero bueno, ahí está. El Señor nos eligió. Y entonces hay una cosa que se llama la gracia de la elección, la gracia de la vocación, que somos llamados. Por cierto, que todos hemos recibido una gracia, ¿eh? Y es la gracia de ser hijos de Dios, el bautismo. Que ninguno de nosotros tiene el derecho a ser bautizado y ser cristiano. Que no es un derecho, que es un regalo que te hace Dios. Y te da con el bautismo lo que se llama el organismo espiritual. Te da fe, esperanza, caridad, virtudes infusas teologales, pero también otras cardinales infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y otras más, y te da dones especiales que son tuyos, de sensibilidad artística, de capacidad intelectual, de capacidad de inteligencia concreta para saber las cosas que están, de ver una cosa que no funciona y dice, eso es porque están los bornes de los contactos humedecidos y por eso saltan los plomos. Y lo ve, cosa que a lo mejor yo voy allí y no veo nada. Yo voy allí y veo un depósito de gasoil, veo un cacharro colorado, unas tuberías por aquí para allá, llaves por este sitio y por otro, y no entiendo nada. Pero hay personas que tienen una capacidad para entender los mecanismos, cómo funcionan y para encontrar dónde están averiadas. Y otros pues tienen otras capacidades para saber dónde está averiado esta persona. Claro que, fíjate que la carta a los hebreos que hemos leído hoy dice que seamos obedientes y dóciles a los que nos dirigen. Y hay algunos que son más recalcitrantes que ese niño, que es un rebelde, que no hace nada más que pasear por aquí y por allá y molestar. Y nosotros somos molestos a Dios y molestos a los demás. Qué cosa, ¿eh? Lo que pasa es que el niño y otros más, pues
saben que no los vamos a matar, no les vamos a exterminar, vamos a tener paciencia y esas cosas, y entonces pues todo va bien, ¿verdad? Porque tenemos que... Pero lo que nos dice el apóstol, ahí el autor de la carta a los hebreos, lo que no es San Pablo, lo que dice es que seamos dóciles y obedientes a nuestros jefes, a los que nos dirigen, a nuestros dirigentes, ¿verdad? Esto es importante. Voy a decir una cosa políticamente muy incorrecta. Mujeres, ser dóciles a vuestros maridos. ¿Ves qué incorrección tan terrible según la mentalidad de hoy? ¿Y yo por qué tengo que obedecer a este tío? Pues muy sencillo, porque lo ha dicho Dios. Que la cabeza de la familia es el hombre, es el varón. Y entonces yo no puedo decir nada. ¿Pero qué dices? Claro que te puedes que decir. Y tienes una palabra que decir, un consejo oportuno, una sonrisa, una palabra, una tal, el ser oportuno en dar el consejo. Porque si la mujer sabe llevar la casa y sabe llevar al marido, el marido se cree que es él el que hace todo, ¿verdad? Y luego en realidad, pues como falte la mujer, el marido está perdido, no sabe ni qué tiene que hacer. O sea, de las cosas son así, ¿eh? Las cosas son así. Ya sabéis el chiste, que había dos puertas para entrar al cielo. Una ponía encima puerta para los maridos dominados por las mujeres y la otra, puerta de los maridos no dominados por las mujeres. En la primera había una fila enorme, en la siguiente uno solo. Y entonces llega allí San Pedro y se extraña y dice, ¿y qué hace este tío aquí? Y voy a preguntarle. Dice, oiga, ¿usted por qué está en esta fila de los maridos no dominados por las mujeres? Dice, no lo sé, a mí me dijo mi mujer que me pusiera aquí y me he puesto. Esta es la cosa. Esa es la cuestión. ¿Verdad? Bueno, lo que dice, ser obedientes y dóciles a vuestros dirigentes, a los que os dirigen. Bueno, en este caso se hace referencia a los dirigentes de la comunidad cristiana, que suelen ser los sacerdotes, ¿verdad? Que hay que ser dóciles y obedientes, porque ellos se han entregado a todo esto y se sobreentiende que están buscando vuestro bien. Si alguno no busca el bien de los que el Señor le ha confiado, ahí sí le van a azurrar la badana cuando llega allí arriba, ¿eh? Y yo, por lo menos yo sé muy bien que tengo una responsabilidad grave delante de Dios. Y como yo sé que un día me voy a morir y ya falta menos que lo que ya he vivido, ¿verdad? Eso con seguridad. Tengo 70 años. Y entonces, claro, lo que me queda a mí ahora es el chisporroteo del velón. O sea, lo que queda ya al final, que queda ahí, que se apaga, que no se apaga, que se apaga, que no se apaga. Pues eso más o menos es lo que me va quedando a mí, ¿verdad? Pues tengo que tener cuidado, no va a ser que me presente delante de Dios y me den bien fuerte, ¿verdad? Porque estoy haciendo las cosas mal. Bueno, total, que nos dice eso, ser buenos, ser dóciles, ser obedientes, reconocer la gracia que habéis recibido de Dios, el don de Dios, de hijo de Dios, que te han volcado una cantidad enorme de virtudes y de dones del Espíritu Santo para que negocies con ello, te han dicho, negocia con eso. Qué bonito es ver cómo los hombres cristianos y las mujeres cristianas negocian con lo que Dios les ha dado. Bueno, así que los apóstoles volvieron cansados, reventados de la misión que les había dado Jesucristo. Y entonces Jesús los vio, el corazón de Cristo es muy sensible y muy detallista, y les dijo, venid conmigo a un lado tranquilo y apartado a descansar un poquito,
que estáis cansados, que se os nota, que tenéis ojeras, y estáis muertos, estáis reventados. Y se fueron en barca a otro lado, y cuando llegaron a la orilla, resulta que se habían enterado dónde iban, se habían ido por la tierra a todo lo que podían, intuyeron a dónde iba, a ese lugar tranquilo y apartado, y aquello que era tranquilo se convirtió en un hervidero de gente que estaba allí queriendo que les hablaran, y un lugar apartado se convirtió en un lugar de pronto el más visitado. Y entonces el Señor le dio pena porque andaban como ovejas sin pastor. ¿Qué quiere decir eso? Esa figura de oveja sin pastor. Una oveja sin pastor está expuesto a cualquier dentellada de los lobos, de los perros salvajes, de las hienas, de cualquier alimaña. Expuestos. Y entonces el Señor le dio pena y entonces les enseñó. Fíjate que la palabra de Dios libra de las alimañas diabólicas. Todo aquel que se toma el Evangelio y asienta su vida en la palabra de Dios se libra de las dentelladas del diablo. Aprended esto, ¿eh? Y el que deja la palabra de Dios y se va y se mete en la fauce del diablo, allá él, allá cuentas, porque no ha puesto su vida fundamentada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder iluminativo y exorcizador, es decir, exorciza al diablo. Por eso cuando dice me da pena esta gente que vive como ovejas sin pastor, está diciendo viven expuestas a las dentelladas de las alimañas y por tanto a una muerte segura. Y entonces el Señor se pone a liberarles de esas dentelladas mediante la enseñanza de su palabra. La palabra que viene de Dios, no de una palabra de hombre, no de una gnosis, sino de la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Esa es la que libera de las dentelladas de las alimañas. Nada más. Que no os canséis nunca de esa palabra de Dios. Que seáis dóciles a la palabra de Dios. Si hay alguien que debe de ser reconocido como nuestro dirigente, es Jesucristo. Y ese es el que nos libra de toda maldad y de toda miseria moral y espiritual. Si lo reconocemos y lo vivimos, pues vamos caminando por este mundo entre luces y sombras, pero vamos caminando con seguridad hacia la patria del celeste, hacia la casa del Padre. Si no, pues nos exponemos a miles de sufrimientos, penalidades y dentelladas del diablo que quiere la muerte nuestra. Él es el gran liberador, Jesucristo nuestro Señor. Escuchémosle, no seamos tontos, no nos expongamos inútilmente a situaciones donde ya después no hay ninguna salida. Ninguna salida, oiga. ¿Me ha oído bien? Ninguna salida. Porque muchas veces creemos que siempre tenemos una salida. Hasta el día que entendemos que ya no hay ninguna salida. Mientras estamos en este mundo parece que sí, que tenemos posibilidades de alguna salida. Pero cuando se desprecia una y otra vez la palabra de Dios, entonces estamos tomando unos derroteros que no nos lleva precisamente a la salvación. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre, que supo colocar su libertad siempre donde estaba la voluntad de Dios, nos ayude, nos enseñe, interceda por nosotros para que vivamos según lo que el Señor nos dice. El corazón de Cristo, tan suave,
tan delicado, tan misericordioso, que ve a aquellas multitudes, de pronto se ve ahí tensionado entre lo que le ha dicho a los discípulos, venid a un lugar a descansar un poco, a un lugar reposado, tranquilo, apartado, y ahora se ve con la gente y entonces se puso a enseñarles con tranquilidad. Nosotros somos como esas personas que son ovejas sin pastor. Vayamos al encuentro del Señor y digámosle: Señor, aquí estoy, con nuestra presencia conmovamos el corazón de Cristo. Con nuestra presencia digamos al Señor: Señor, aquí estoy, habla que tu siervo escucha. Que así sea.